Podemos empezar por temas de tiempo. Claro que sí, Sonia. Bienvenidos a todos y ya damos inicio a la charla. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean todos muy bienvenidos a nuestra charla sobre los aspectos claves de facturación electrónica, donde vamos a darle un repaso al concepto unificado 106 que expidió la DIAN hace unos días. Aquí vamos a revisar básicamente cuál es la posición que tiene la administración con respecto a las consultas que le han hecho sobre el tema de facturación electrónica a los contribuyentes, cuál es la posición que ha sentado la administración y en general su jurisprudencia. Para esta charla me acompañan Julio César Estrada, que es nuestro gerente líder de la ciudad de Barranquilla, Diego Alexander Ortiz, gerente líder de la ciudad de Medellín, María Isabel Carvajal, nuestra gerente de legal en Cali, Karen Abella, nuestra gerente de Medellín, y nuestros compañeros de BTO, Geraldine Guarnizo y Diego Bueno, quienes van a revisar con nosotros cuáles podrían ser las soluciones prácticas en el ámbito general del tema de facturación electrónica. Mi nombre es Sonia Derli Gómez, soy la directora de impuestos para la práctica de TLS en Cali y nuevamente les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Julio para que nos hable de los aspectos generales de este concepto unificado. Adelante, Julio. Muchas gracias, Sonia. Bueno, vamos a iniciar por temas de tiempo. Vamos a ir repasando temas muy puntuales. Vamos a abrir con todo lo que tiene que ver con las generalidades de lo que el concepto unificado de facturación trae. Por favor, pasemos a la siguiente. Bueno, básicamente, ¿qué vamos a aprender? Digamos que la DIAN ha recogido como toda esa normatividad tributaria que ha repasado en los diferentes conceptos que has pedido para todo lo que tiene que ver con temas de facturación electrónica. Y junto con ello ha revocado, digamos que las disposiciones generales que han sido expedidas antes de la expedición de este concepto 0106. Temas generales que vamos a desarrollar en esta sesión van a ser todo lo que tiene que ver con las generalidades sobre facturación electrónica, el sistema de facturación electrónica como tal y sus funcionalidades, los documentos equivalentes, la funcionalidad de dichos documentos soportes y la funcionalidad del registro de la factura electrónica como título valor en el radial. Seguimos, por favor. Ok, dentro del tema de las generalidades, vamos a repasar muy rápidamente cuáles son como los pilares en donde la DIAN basa normativamente todo el tema de la facturación electrónica. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la facturación se genera o se desata básicamente a partir del artículo 615, donde indica que los contribuyentes deben expedir una factura de venta o documento equivalente por cada operación que realicen. Entonces, estos pilares son importantes y vamos a ver que a lo largo de la charla y para las personas que tienen o tuvieron la oportunidad de leer el concepto, van a encontrar que básicamente estas son las que se tratan durante todo el concepto para decir básicamente que cuando se está ante una operación a la cual hay que evaluar si se requiere la expedición de la factura de venta o documento equivalente, nos vamos a tener que remitir a estas normas que son las bases para, digamos que, evaluar dicha situación. El artículo 616-1 como tal habla de todo lo que tiene que ver con el sistema de facturación e indica que comprende a las facturas de venta, los documentos equivalentes y todos aquellos documentos que han sido determinados por la administración tributaria. ¿Cuáles son ellos? Lo que tiene que ver con factura electrónica de venta, reporte de validación de facturas de talonario o de papel expedidas por inconvenientes de tipo tecnológico, lo que tiene que ver con documentos soporte de pago en nómina electrónica y el documento soporte en adquisiciones con no obligados. La siguiente, por favor. Ok, en lo que tiene que ver con el tema de las generalidades, nos vamos a un tema puntual que es el artículo 617, que establece cuáles son los requisitos de la factura de venta como tal. Dice que una vez verificado el cumplimiento de los anteriores lineamientos, podríamos establecer el contribuyente, el que tiene la obligación de generar factura, si, digamos, del dicho cumplimiento de estos requisitos,
tendría que ejercer la obligación de generar la factura de venta. Básicamente, digamos que algo que también resalta la administración mediante este concepto es que la factura de venta como tal constituye el soporte para los costos de gastos e impuestos descontables que se pretendan, digamos que tomar en las declaraciones tributarias. Adicionalmente, hay aclaraciones importantes que ha realizado desde el punto de vista de que no solamente las facturas de venta, sino también, como vamos a ver más adelante, todo lo que tiene que ver con certificaciones que surgen a partir del manejo de contratos especiales, como es el mandato o los contratos de colaboración empresarial. También dice, delinea o indica básicamente cuáles son los demás requisitos, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos que deben incluirse en la factura de venta, como lo vamos a ver más adelante. Y también indica a las personas que vendan bienes o presten servicios que no se encuentren efectuados por las normas mencionadas, tendrán la obligación de expedir factura o documento equivalente. Aquí hay algo que hay que resaltar y es que la DIAN ha sido muy enfática en quienes tienen la obligación de generar factura de venta. Adicionalmente, diciendo que si no están taxativamente indicados en las normas, o alguna exclusión, pues básicamente tendrá que evaluarse en cada momento para decir, oiga, si estamos ante la obligación de generar una factura de venta o realmente estamos inmersos dentro de alguna de las exclusiones que trae la norma, por lo cual no deberíamos tener la obligación de generar dicha factura de venta. Podemos seguir a la siguiente, por favor. Bueno, dentro de las generalidades, sabemos que todos los documentos electrónicos que hacen parte del sistema de facturación deberán cumplir con los reglamentos que establece la norma. Estos son los reglamentos que están indicados en el estatuto tributario o en las normas adicionales que, digamos que reglamentan básicamente lo que tiene que ver con todo el tema de facturación. La no transmisión en debida forma de estos documentos dará lugar pues a las sanciones que en este momento están establecidas en el artículo 651 del estatuto. Aquí traemos simplemente una acotación de lo que está en este momento en trámite de la actual reforma tributaria que ha sido presentada por el gobierno, donde podemos encontrar que todo lo que es el régimen sancionatorio en cuanto tiene que ver con el artículo 651 ha sido modificado. Esa es la pretensión de la administración y del gobierno nacional en cuanto a que se van a, digamos que, regular los porcentajes de las sanciones, como lo podemos ver, donde vamos a pasar de unas sanciones pues que en este momento podríamos considerar como onerosas a unas regulaciones mucho más, digamos que, viables para los contribuyentes. La expedición de los documentos que hagan parte del sistema de facturación sin los requisitos establecidos también da lugar a las sanciones, las que están establecidas en el 652, que básicamente son aquellas que por expedir facturas sin el cumplimiento de los requisitos legales, que van entre el 1% y hasta las 9.500 VTs. Y de otro lado está el tema de la sanción por no expedir los documentos que hacen parte del sistema de facturación, que están establecidas en el artículo 652.1 del Estatuto Tributario, donde básicamente encontramos que el riesgo más alto es la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio o de las oficinas. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, empezamos ya en materia con lo que tiene que ver con temas que trae el concepto y aquí un tema especial y es el contrato de mandato. Aquí básicamente queremos referirnos al mandato haciendo una mención muy especial. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que todo lo que tiene que ver con esquemas de facturación, en lo que son operaciones especiales, operaciones de contratos de colaboración, generalmente hay un mix y una combinación en lo que tiene que ver la figura del mandato y las otras figuras de colaboración que trae la norma reguladas en el artículo 18, para decir que en todas las situaciones, y la DIAN ha sido muy enfático con esta definición, y es que en todas las figuras en donde se pueda establecer una administración delegada, ahí aplica inmediatamente lo que son todas las normas de mandato que han sido consideradas también por este concepto. Y para decir, dar un poco más claridad de lo que es el mandato, básicamente viene dado en una definición del Código Civil y el Código de Comercio, no tanto en el Código Tributario, diciendo el Código Civil que es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otro, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Entonces, ahí resaltamos esta línea por cuanto el tema de hacer una operación por cuenta y riesgo de la primera
inmediatamente nos vincula a que hay un tercero que está detrás de la operación, que es el que finalmente va a aprovechar lo que tiene que ver con costos, deducciones, impuestos descontables, y en lo que tiene que ver con facturación, cuando se deriva del mismo contrato de mandato, la primera, el mandatario, en este caso, es quien genera todas las obligaciones y responsabilidades tributarias. Las normas que regulan el mandato, hacemos una rápida mención, vienen dadas desde el año 97 con el decreto 3050 que establece la retención, cuándo aplica la retención en este caso, y una norma fundamental que es del año 98 que habla lo que tiene que ver con la facturación del mandato. Fijémonos que estas mismas normas han sido incorporadas al decreto único reglamentario 1625 y donde básicamente podemos encontrar que no hubo ningún cambio. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, en lo que tiene que ver con facturación de mandato, aclara la administración mediante el concepto cómo se deben facturar estas operaciones. Y básicamente hace una puntualización en cuanto a los tipos de mandato que se pueden dar. Uno que es el mandato con representación, donde dice que el mandatorio obra en nombre y por cuenta del mandante. Digamos que en este caso los efectos jurídicos se dan a cargo del mandante. Y el mandato sin representación, donde el mandatario obra a nombre y por cuenta propia, obligándose personalmente en el desarrollo de esta operación. En ambos casos, digamos que el mandatario está obligado a transferir al mandante todo el beneficio que de los negocios se deriva al tercero, pues que es el mandante, el que ha designado la administración delegada. Y en este punto hacemos las separaciones de los manejos en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de ingresos, donde dice el concepto que se considera un ingreso para tercero aquel que se recibe en nombre de otro. Entonces vemos que ya la figura de mandato cuando se genera un ingreso básicamente pasa por un estado transitorio en donde ese ingreso tiene que ser reportado al mandante, que es el real beneficiario del ingreso. Mientras que en todo lo que tiene que ver con las operaciones de costos, deducciones, impuestos descontables, es el mandatario quien está a cargo de registrar, recibir las facturas, contabilizarlas, realizar el pago, etcétera, so pena de que dichas operaciones deban ser trasladadas al tercero o al beneficiario real, que es el mandante como tal, a través de un certificado que se expide de acuerdo a los requisitos de la ley. ¿Cuáles son las obligaciones derivadas del contrato de mandato? Básicamente es la prestación del servicio y el que adquiere bienes o servicios en cumplimiento del mandato. ¿Y cómo se debe generarse la certificación? Pues básicamente no me voy a detener aquí para explicar este punto, pero lo podemos encontrar en el decreto único reglamentario, donde dice que se genera una certificación donde se traslada al mandante todo lo que son costos, deducciones e impuestos descontables, que tiene que ser avalada y firmada por contador público o revisor fiscal. Pasemos al siguiente, por favor. Ok, ¿cómo facturar operaciones de prestación de servicios públicos efectuadas en contratos conjunto bajo contrato de mandato? Aquí hacemos una precisión y es que, digamos que esta pregunta se da básicamente porque en temas de servicios públicos, el decreto único reglamentario trae una norma que dice que se puede generar un documento equivalente a la factura de venta y básicamente aquí la aclaración que quiere hacer el concepto es que el documento expedido por los servicios públicos lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar, que correspondan a empresas prestadoras de servicios públicos. Aquí lo importante es que si están en la obligación de facturar por cuanto se está prestando un servicio, pues básicamente así sea a través del documento equivalente o a través de la factura de venta se debe expedir el correspondiente documento. En cuanto a las operaciones de funerarias bajo contratos de mandato, resalta, como se resaltó en la primera parte, que cuando estamos en el desarrollo de un contrato de mandato, el mandatario y el mandatario está a cargo, es básicamente ese quien debe expedir la correspondiente factura y trasladarle todos los efectos al mandante. En el tema de transporte bajo un contrato de mandato, dice que si el contrato aplica para la prestación de servicios de transporte excluidos de IVA, este tratamiento solo aplica para el servicio de transporte prestado. Aquí podemos encontrar o podemos abrir básicamente este concepto en que cuando hay un contrato de mandato para la prestación de un servicio de transporte, se puede dar que el ingreso se generen dos ingresos, uno que es para el mandante y otro que es el ingreso propio
para quien está prestando el servicio como tal, o el que sufre los efectos del mandatario. Y en el primer caso, básicamente es el ingreso que se traslada a la contraparte, y en el caso del mandatario, perdón, se debe tratar con una naturaleza de comisión o un fee de administración o un honorario por la prestación de dicho servicio, en cuyo caso, pues, surtirá todos los efectos tributarios, incluyendo la generación del IVA y todos los demás efectos. Debe facturarse electrónicamente el recobro de gastos. Eso es un tema que se trata aquí en la primera parte del concepto y al final digamos que en los conceptos que no son facturables. Y es importante mencionarlo en ambos casos. ¿Por qué? Porque la administración tributaria dice que en estos casos no se debe generar factura de venta por cuanto es el mandatario el que está, digamos que recibiendo las facturas, el que está realizando toda la operación, y en ese caso no hay realmente una prestación de un servicio ni estamos ante la venta de un bien. Por lo tanto, no se debe expedir una factura por este concepto. ¿Qué se debe hacer un mandatario cuando representa a varios mandantes en una misma operación? Esta es una pregunta muy general, pero básicamente la respuesta es la misma. Debemos analizar el tipo de figura a la que nos estamos enfrentando y básicamente revisar cuáles son los efectos que se están presentando para quien está manejando la operación. Si es el mandatario, pues, y está prestando un servicio, ese es el concepto que se debe tener en cuenta para establecer si surge la obligación de generar factura o no. Y en cuanto al documento equivalente de servicios públicos, dice que se debe generar por cada prestador o lo genera la empresa de acueducto o energía en la facturación conjunta. Pues digamos que es la misma situación, simplemente adicionándole unos elementos extras y aquí la respuesta básicamente es la misma. Si el mandatario expide las facturas, pues deberá expedirlas bajo su propia razón social digamos que, y trasladarle pues, los efectos a la contraparte. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, facturación de contratos de colaboración empresarial. Fijémonos que aquí la norma, en lo que tiene que ver con contratos de colaboración, regulado en el artículo 18, nos indica que se debe declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les corresponden de acuerdo a su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en el desarrollo del contrato de colaboración empresarial. Este tema, digamos que hacemos una aclaración, es que lo que tiene que ver con contratos de colaboración vamos a encontrar dos manejos, y uno que es el que está dado para consorcios de uniones temporales y otro que está dado para contratos de cuentas en participación. Aquí simplemente hacemos la remisión de lo que dice el concepto, discriminando algunos aspectos generales del artículo 18 del estatuto. No me voy a detener para analizar cada uno de los puntos, simplemente los dejo ahí de manera general para entrar a puntualizar los efectos en los siguientes contratos. Pasamos al siguiente, por favor. Lo que tiene que ver con uniones temporales y consorcios, básicamente dice el concepto o indica o resalta una norma que está incluida en el decreto 1625, en donde los consorcios o uniones temporales pueden facturar a nombre propio en representación de sus miembros o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, lo que dependerá de la forma en que se ejecuten las actividades. Entonces, en este caso, es bien importante revisar cuáles son las responsabilidades y obligaciones que se están ejerciendo en la consolidación de un contrato de unión temporal o un consorcio. Digamos que dentro de esas mismas obligaciones, dentro del clausulado del contrato, se van a segregar todas las obligaciones y responsabilidades tributarias y en este tema puntual lo que tiene que ver con facturación electrónica, porque fíjense que tenemos que si quien presta el servicio o vende el bien es la unión temporal o consorcio, es quien debe expedir la respectiva factura. Si quien vende el bien o presta servicios, cada uno de los miembros en forma separada, cada uno de ellos deberá facturar la respectiva operación. Y si lo hacen en forma conjunta, pues igualmente deberán expedir la respectiva factura de manera conjunta. Entonces aquí es importante tener en cuenta cuál es la responsabilidad de cada una de las partes y obviamente estar bien alineados con lo que es el tema de los cumplimientos de los requisitos que se deberían para cada una de las partes. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, lo que tiene que ver con contratos de cuentas en participación, aquí sí traemos lo que establece la norma en el Código de Comercio, artículo 507, en relación con el contrato de cuentas en participación, diciendo que este es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que ejecuta uno de ellos, denominado gestor, en su nombre y bajo su exclusiva responsabilidad y crédito.
con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas resultantes de la operación. Entonces, fíjense que aquí es muy claro lo que establece el Código de Comercio en cuanto uno de ellos es quien realiza el negocio por cuenta propia. Entonces, y bajo su exclusiva responsabilidad. Digamos que aquí no necesitamos tener mucha más claridad, más allá de decir que es este quien deberá generar la respectiva factura de venta. En cuanto a lo que tiene que ver con el traslado de las ganancias o pérdida resultante de la operación, pues sabemos que la administración tributaria ha sido enfática diciendo que aquí no se está generando una operación de prestación de servicios o de venta de bienes y por lo tanto este traslado de la utilidad o pérdida pues no deberá consolidarse en una factura de venta. Pasamos a la siguiente. Ok, en cuanto a lo que son contratos de joint venture, básicamente sabemos que eso es una definición que se adapta de la definición inglesa, donde sabemos que es un contrato de riesgo compartido, en donde las partes, una o más partes representan a uno o varios países desarrollados o a uno o varios países en vía de desarrollo. Esa es una definición, digamos que muy internacional y amplia en general, pero sabemos que para efectos colombianos, simplemente nos quedamos con la definición de un contrato de riesgo compartido, muy utilizado en algunas industrias, como la industria, digamos que oil and gas y este tipo de industrias del sector extractivo, y donde tiene unas características muy específicas, que es básicamente un contrato que se realiza para realizar una colaboración de manera muy puntual y específica. En este caso, como lo mencionaba anteriormente, podemos tener una mistura entre lo que es un contrato de colaboración y un contrato de mandato, por cuanto sabemos que estos contratos de riesgo compartido o de colaboración pueden traer un mandato implícito y en ese caso pues habrá que analizar los efectos de cada uno de ellos para saber cuáles son las responsabilidades y obligaciones que se derivan de dichos contratos. Pasemos al siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a pasar muy rápidamente, que son las obligaciones para contribuyentes del régimen simple. Las preguntas son, ¿un contribuyente del régimen simple está obligado a facturar cuando es a su vez distribuidor minorista de combustible? Digamos que la norma del decreto único reglamentario lo define, diciendo que estos contribuyentes, cuando sean distribuidores minoristas de combustibles derivados del petróleo y gas, están obligados a expedir factura electrónica de venta. Digamos que no me voy a extender muchísimo más de decir que cada operación debe analizarse de una manera muy específica para saber si se generan obligaciones de expedir o no la factura electrónica de venta, que más adelante vamos a ver un resumen más muy puntual de en qué casos se están obligados a expedirla y en qué casos no. Pasamos al siguiente, por favor. Ok, en el tema de retiro de inventarios, digamos que la administración tributaria ha sido enfática en decir que sí existe la obligación de generar factura de venta cuando se da un retiro de inventarios, por cuanto el artículo 421 establece que los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos de la empresa se considera como una operación de venta. Entonces, digamos que nos alineamos básicamente con esta norma del 421 para decir que sí existe la obligación cuando se da este tipo de operaciones. Pasamos a la siguiente. Ok, en lo que tiene que ver con operaciones de retail, sabemos que la administración tributaria ha permitido generar una factura con el NIF 2222, y aquí, ojo que no son 92, sino 122, para decir que en el caso en que el adquiriente de los bienes y servicios no suministre la información correspondiente a los nombres, razón social y NIE del adquirente, en este caso, digamos que sí, el contribuyente puede generar una factura con ese NIC genérico. Ok, pasamos al siguiente, por favor. Bueno, aquí de manera muy general, si existe la obligación de facturar pagos, anticipos y no anticipos, sabemos que el anticipo es una entrega a buena cuenta y no requiere una factura, mientras que el pago anticipado sí obedece realmente a la retribución de un pago por concepto de servicios o venta de bienes, por lo cual sí debe generarse una factura de venta.
Obligaciones económicas con el uso de criptoactivos. Aquí obviamente resaltamos el hecho de que debe revisarse muy bien la operación para saber si estamos ante la enajenación o la tradición de un bien inmueble o la prestación de un servicio, y en ese caso establecer la obligación de generar factura de venta. Y digamos que en cada uno de estos casos aplica como la misma norma general, por lo cual pues no me voy a detener a indicar cada una de ellas. Pasamos a la siguiente. Ok, en cuanto a lo que tiene que ver con facturas por ventas en comercio electrónico al exterior, sabemos que el comercio electrónico son transacciones de adquisición de bienes o servicios a través de Internet, y el comercio electrónico en muchas unidades económicas es solamente una modalidad más de venta. Y bajo esta definición, decimos que sí existe la obligación de generar una factura electrónica de venta. Todo lo que tiene que ver con temas de seguros, coaseguros, también estamos ante, digamos que, el deber de evaluar si la operación que se está realizando realmente es una operación que genera un servicio o la venta de un bien, para establecer si existe la obligación o no de generar la factura. Y en cuanto a lo que tiene que ver con visualizaciones de streaming, sabemos que estos ingresos originados en una plataforma de streaming por las visualizaciones deben ser analizados también con una óptica muy específica bajo lo que es el artículo 615, en cuanto a lo que se refiere a que se deberá pedir factura de venta por cada una de las operaciones que realicen. Nuevamente estamos ante el hecho de que hay que evaluar si estamos ante un caso que debe generar una factura de venta como tal. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los sujetos obligados y no obligados, tenemos que los sujetos obligados a llevar contabilidad deben facturar. Bueno, en primer lugar, el tema de la responsabilidad de IVA. Dice el concepto que la obligación de facturar es independiente de la responsabilidad del impuesto sobre las ventas, por lo cual puede un sujeto no ser responsable de IVA y a su vez ser obligado a facturar. Esto pasa básicamente porque algunos contribuyentes mezclan las responsabilidades que surten en materia de IVA con las responsabilidades de generar una factura de venta, y sabemos que debe analizarse cada concepto por independiente. En cuanto a lo que tiene que ver terceros obligados a llevar contabilidad, dice que no se consideran límites de ingresos o referencias a la obligación de llevar contabilidad para determinados obligados, y en todo caso hay que analizarse si estamos bajo los elementos que indica la norma del artículo 616 del Estatuto Tributario para establecer si existe una no obligación de generar factura de venta. Y en lo que tiene que ver con la anulación de facturas en la determinación de los ingresos, sabemos que el reconocimiento de dichos ingresos para los obligados a llevar contabilidad no depende de la expedición de la factura y su posterior anulación. La factura constituye un método probatorio para soportar operaciones de venta de bienes y prestación de servicios. Entonces, aquí nuevamente estamos ante una responsabilidad que debe ser evaluada en cada situación particular. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, aquí simplemente quiénes son los sujetos obligados a facturar. Decimos, son todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, aquellos que ejerzan profesiones liberales, los que enajenen bienes producto de actividad agrícola o ganadera, y aquellos que son responsables del IVA, los responsables del impuesto al consumo, comerciantes, importadores y prestadores de servicios, los tipógrafos o litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas, y aquellos contribuyentes que estén inscritos en el régimen simple de tributación. Y aquellos que no son obligados, que los vamos a encontrar en la siguiente filmina. Ok, son todo este tipo de entidades que las encontramos en este artículo del 26-25. Entre ellos son los bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y crédito, personas naturales, de que tratan los parágrafos 3 y 5 del 437. Bueno, aquí no me voy a detener realmente de manera muy puntual, simplemente los dejamos aquí en la colmena y espero que podamos compartir la presentación, pues para que cada uno pueda revisar de manera más detallada. Pasamos al siguiente. Ok, por favor pasemos 2 filminas más. Ok, los casos en los que no se requiere la expedición de factura de venta. Como lo mencionaba inicialmente, es el tema de los reembolsos de gastos. Aquí, digamos que la DIAN ha sido muy enfática en decir que en este tipo de situaciones no se requiere la expedición de una factura de venta.
lo que tiene que ver con impuestos, tasas y contribuciones, digamos que básicamente se considera el hecho de que los impuestos y este tipo de conceptos no obedecen ni al concepto de venta de bienes ni al concepto de prestado de servicio, y por cuanto no se debe generar una factura de venta. Y en el tema de las cuotas de administración, digamos que para lo que tiene que ver efectos de copropiedades, sabemos que dichas cuotas no corresponden a una contraprestación y en ese sentido pues tampoco se deberá pedir factura de venta. El siguiente, por favor. Bueno, aquí rápidamente lo que son tarjetas de regalo y otras ventas de derechos, aquí en este caso tampoco se debe pedir factura de venta, por cuanto la factura se debe pedir en el momento en que los bonos que se han sido pedidos inicialmente surgen sus efectos, aplicando todo lo que tiene que ver con la generación del ingreso para quienes piden el bono, y con ello pues todo el tema de IVA y retenciones de la cuenta y todos los impactos tributarios. En la compra de cartera contra descuento, pues sabemos que esta operación tampoco es una operación que involucre una prestación de servicio ni una venta de bienes, y en ese sentido las operaciones de factoring no originan la expedición de una factura de venta. Y lo que es el tema de pago de regalías, después de hacer un análisis muy detallado en todo lo que es el concepto unificado, pues la administración dice que tampoco en este caso se debe expedir una factura de venta. Pasamos a la última, por favor. Pasemos una falmina más, por favor. Listo. En cuanto a las modalidades de suplir la obligación de facturar, sabemos que tenemos lo que tiene que ver con factura de venta, y lo vamos a ver, digamos que en las siguientes, con los siguientes expositores. Comprende todo lo que es la factura electrónica con la validación previa a su expedición, y lo que son los documentos equivalentes, que ya también la norma los trae compilados en el decreto reglamentario, y cumpliendo con todos los requisitos que establece tanto el estatuto tributario como todas las normas que lo adicionen, lo complementen y lo reglamenten. Y bueno, entonces, en este caso, pues muchas gracias por la atención. Ya doy paso al próximo panelista para que sigamos con el segundo tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, antes de iniciar con digamos que esta es el segundo título que podemos encontrar en el concepto unificado. ¿Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, vale la pena precisar que al ser un concepto de la DIAN donde finalmente se están recopilando todos los pronunciamientos que a la fecha de la emisión de este concepto pues se habían publicado o se habían emitido, pues resulta de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la DIAN, no siendo así para los contribuyentes o en este caso facturadores, de manera que si alguien tuviera una interpretación razonable, pero diferente de la que le está dando la DIAN, pues podría apartarse de esa interpretación, y en caso de ser cuestionado, pues porque los funcionarios siempre siguen su doctrina, los contribuyentes o facturadores igual tendrían la oportunidad de defender su posición en la instancia pertinente, ya sea en vía gubernativa, es decir, en un pleito directamente con la administración, o en vía judicial, ya en la jurisdicción contencioso administrativo. Entonces, estos conceptos sí son camisa como de fuerza para los funcionarios, pero pues digamos que a la final son su interpretación y por ende no son camisa de fuerza para los contribuyentes o facturadores. Ya sí podemos seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, ya dicho eso y entrando un poco en materia, la idea es abordar un poco el segundo y parte del tercer título de este concepto unificado, que es bastante extenso. Y en términos generales, estos títulos nos traen como un recuento del marco normativo del sistema de facturación electrónica, donde, como lo mencionaba Julio anteriormente, pues se mencionan los artículos del Estatuto Tributario que contienen todas las disposiciones asociadas a la facturación, desde el artículo 615 e incluso hasta el artículo 771-2, donde se dispone todo el contenido para que la factura sirva como soporte de costos, gastos e impuestos descontables. Aquí nos hablan como tal del sistema de facturación electrónica, en donde menciona el concepto principalmente dos sistemas, por decirlo así. Uno es la factura electrónica y el otro la factura de venta de talonario papel. Respecto a esta última, de la factura de venta por talonario papel, lo que debe considerarse es que esta es de uso restrictivo, porque el mecanismo principal o preferente de facturación pues es la factura electrónica, de manera que
solo se puede emitir una factura de talonario o papel cuando una situación puede ser que se trate de nuevos obligados a facturar y solo por un plazo de 2 meses, a partir de que se adquiere esa condición de nuevo obligado, así como para los quienes se inscriban al régimen simple también tendrán 2 meses a partir de la inscripción en el RUT para adoptar como todo el sistema de facturación electrónica. Y la segunda, digamos que posibilidad para poder generar una factura de talonario papel es cuando se presente un inconveniente tecnológico. Esta es la más común. Entonces, solo por el tiempo que dure el inconveniente tecnológico, podrá generarse la factura de talonario papel y posteriormente, cuando ya se supere el inconveniente, el facturador tendrá que transmitir la factura a la DIAN para la validación y el adquirente deberá transmitir la factura, perdón, verificar los requisitos de la factura de acuerdo al artículo 771-2. Sin embargo, aquí hay un punto importante que hay que tener en cuenta, y es que este pronunciamiento como tal está siendo como recopilado en este concepto unificado, es anterior a la disposición que establece ya la obligatoriedad como tal de los eventos, de generar los eventos de confirmación de recepción de la factura y de bienes y servicios. Por lo que, si bien este concepto unificado establece que la factura de talonario papel en los casos de contingencia será el soporte válido, o sea, un soporte válido para soportar los costos, deducciones e impuestos descontables, pues lo cierto es que cuando se supere el inconveniente tecnológico y se emita la factura electrónica, igual deberían generarse los eventos para cubrir efectivamente ese costo de deducción o descontable. Eso no está, digamos, expresamente aquí establecido en este concepto, pero en realidad la generación de los eventos no trae como tal una excepción en el caso de contingencia, por lo que es más conservador generar los eventos cuando ya se pueda transmitir la factura electrónica como tal. Otra apreciación es que, a pesar de que este concepto solo menciona como dentro de los sistemas de facturación a la factura electrónica y a la factura de papel, pues recordemos que con la ley 2010 del 2019 se realizó como una modificación en la denominación, en donde ya no se hablan como tal de factura electrónica, sino de sistemas de facturación, en donde se incluye pues a la factura, pero también los documentos equivalentes y los documentos electrónicos que determine la DIAN, así decía la norma en su momento. Y es aquí donde, por ejemplo, entrarían el documento soporte que se emite para las operaciones con no obligados a facturar, así como el reporte de nómina electrónica, de los cuales ya vamos a hablar posteriormente, y que son pues parte de en este momento el sistema de facturación. Pero en términos generales vale resaltar, digamos, algunas de las consultas que la administración intenta resolver en esta parte del concepto unificado. Infortunadamente, pues por tiempo no podemos abordarlas todas, pero trataremos de resaltar las más relevantes o las más comunes a lo largo de este título, pues, de funcionalidades del sistema de facturación electrónica. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, una pregunta que se le hace a la administración en donde si una factura electrónica puede emitirse a varios destinatarios, en donde la respuesta de la administración es contundente y es no, porque dentro de los requisitos que exige la factura está la identificación del comprador o el adquirente, por lo que debe ser claro quién actúa como tal y por ende solo puede haber un destinatario. Otra consulta, sobre todo que se presentó al principio con la adopción ya del sistema de factura electrónica, era cuáles eran los requisitos, en donde la administración señala que son los que están indicados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, así como los que trajo la resolución 42 del 2020, que hoy ya se encuentran, digamos que complicados en el decreto único reglamentario. Pero aquí hay un punto que vale la pena mencionar, y es que, por ejemplo, al inicio, como les menciono, de la adopción de todo este sistema de facturación, había quienes seguían denominando la factura como factura de venta, pero la resolución 42 indicaba que debía denominarse como factura electrónica de venta, por lo que ese fue un punto en el que se tuvo que levantar la mano y advertir, mire, si usted está poniéndole su factura electrónica, todavía factura de venta y no factura electrónica de venta, pues la DIAN perfectamente puede decir que usted no está emitiendo la factura como es debido. Bueno,
Otra pregunta que se le hace a la DIAN es qué pasa cuando hay un cambio de razón social del facturador, dado que para cumplir con los requisitos del 617 se debe incluir la identificación del vendedor. Entonces, que si se podía, digamos, seguir usando por un tiempo la razón social anterior, caso en el, por ejemplo, donde la sociedad cambia de limitada a SAS, es un ejemplo. Entonces, a lo que la DIAN está respondiendo es que en estos casos lo que debe pasar es solicitarse una nueva autorización de facturación que contenga la nueva razón social, pero en lo que se realiza la actualización del RUT y en lo que se solicita una nueva autorización y la DIAN emite esa nueva autorización, pues se le otorga como ese periodo de gracia para seguir utilizando, digamos que la autorización anterior. Adicionalmente, se resuelve una consulta respecto a lo que se entiende por valor total de la operación, dado que se tiene también como requisito que la factura incluya el valor total de la operación. Entonces, dice la DIAN que cuando se dice valor total, pues no hay un lugar como una interpretación. Esto quiere decir que es el monto total, independientemente de la forma de pago que se pacte entre las partes, pero sí hace una claridad y es que, por ejemplo, si en algún punto la operación debe ser reajustada por un mayor valor, pues debería hacerse una nueva factura, sin perjuicio de que se tengan que emitir los comprobantes internos y que se realicen los registros correspondientes. Pero en esta nueva factura se deberá dejar como una constancia en donde se indique que se trata de un ajuste a una operación anterior para que esa nueva factura no se tome como una operación diferente a la operación que se pretende ajustar. Entonces, aquí, importante, se está tocando el tema de qué pasa, por ejemplo, con el IVA, que debe ser discriminado en la factura cuando hay un ajuste por incremento del valor. Dado que, pues, inicialmente ese valor total, pues también está afectado no solamente por el valor de los bienes y servicios, sino también de los impuestos. Pero digamos que en ocasiones puede pasar que ese mayor valor que yo no estoy cobrando corresponda, por ejemplo, a que yo utilicé una tarifa de impuesto, por ejemplo, de IVA errada, que era el 19 y yo cobré el 5, o inclusive que yo no cobré el impuesto, y esto realmente pasa, o sea, en la práctica pasa que en ocasiones se olvidan de cobrar el IVA. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el valor de la operación, el valor real de la operación, pues es en realidad mayor, y lo que conllevaría a que se expida una nueva factura por ese mayor valor que yo no cobré. Y siendo así, pues lo que se requiere, pues se va a tener que emitir esa nueva factura por ese mayor valor por efecto de, por ejemplo, de la omisión del impuesto. Y aquí lo que tendrá que hacerse es que en el cuerpo de esa nueva factura, pues se justifique o se haga una nota, o sea, se justifique pues que se trata de un ajuste. ¿Listo? Bueno, también se resuelven inquietudes asociadas al idioma y moneda que debe reflejarse en la factura, que ha sido también un tema un poco controversial en la práctica. Y de acuerdo a este concepto, la DIAN simplemente se remite a lo dispuesto en la resolución 42, que indica que se debe utilizar el idioma español y el peso colombiano en la generación de los sistemas de facturación, sin perjuicio de que además de expresar el valor en pesos colombianos y en español, pues se pueda utilizar una moneda distinta y un idioma distinto. Entonces, por ejemplo, se indica que no importa la moneda en que usted haya pactado que va a realizar el pago, usted igual tiene que generar la factura usando el peso colombiano y el idioma español, aunque también podría usar otro. En este caso, por ejemplo, lo que hemos visto es que se está relacionando la TRM que rige la operación para, digamos, poder hacer alusión a las dos monedas. Este es un ejemplo. Y finalmente también resuelve una pregunta que se le hacía respecto a la validación previa. Y es que vale la pena resaltar que respecto a esta validación previa que se realice sobre la factura electrónica, la DIAN lo que dice es, mire, el hecho de que yo valide no implica que yo vaya posteriormente a dejar de fiscalizar las operaciones que se soporten en dicho documento, para yo poder verificar el cumplimiento de todas las obligaciones sustanciales y formales, así como todos los requisitos de fondo que están como inmersos en esa operación económica que está soportada en esa factura. Entonces, el hecho de que yo haga una validación previa o exija una validación previa no quiere decir que yo posteriormente no pueda fiscalizarlo.
Podemos pasar a la siguiente, gracias. Bueno, y finalmente es importante mencionar las precisiones que se realizan respecto a las notas débito y crédito. Estas se emiten, digamos que por razones de tipo contable y fiscal, y aquí un paréntesis, recuerden nuevamente que este concepto pues recoge pronunciamientos que se emitieron antes de la obligatoriedad de generar los eventos de confirmación de recibido de la factura y de los bienes y servicios. Entonces, digamos que en primera medida vale la pena señalar que la administración ha indicado que en el caso de las notas, pues estas deben someterse a un proceso de generación y transmisión para la validación. Pero lo más importante o que vale la pena resaltar aquí es que pueden o no estar asociadas a una factura electrónica de venta. Y este punto es vital, sobre todo ahora con la generación de estos eventos que les menciono, porque una vez generado el evento de aceptación, pues no es posible emitir una nota crédito asociada a una factura. Pero nos quedaría la opción de notas créditos no asociadas. Esto es un tema sujeto a discusión, pero vale la pena ponerlo sobre la mesa, que en todo caso pueden ser usadas, por ejemplo, para descuentos condicionados o devoluciones parciales por garantía, por ejemplo. Pero en cuanto a las notas débito, lo que ha indicado la administración en este concepto es que el mayor valor de la operación efectuado por medio de esa o ajustado por medio de esta nota, pues para efectos del impuesto sobre la renta tiene que estar soportado en una nueva factura. ¿Por qué? Porque el artículo 771 rayado del Estatuto Tributario exige que los costos, deducciones e impuestos descontables que se pretendan hacer valer en las declaraciones tributarias, pues tienen que estar soportados en facturas de venta. Por lo tanto, cualquier ajuste que se realice vía nota de débito por un mayor valor, como mencionábamos ahorita, tiene que estar soportado en una nueva factura. Se reitera en este concepto que no es posible proceder con la anulación total de una operación a través de una nota crédito en los casos donde, por ejemplo, el comprador no paga la factura. Pues la idea es que si se da una anulación total es porque efectivamente no se llevó a cabo la operación, pero no porque no me quisieron pagar. Y por último, pues, se resalta que la emisión de una nota crédito en el caso de un descuento condicionado, pues no afecta el IVA o su base gravable, a diferencia de lo que sucede con los descuentos efectivos que no están sometidos a ninguna condición, según lo estipula pues el artículo 454 del Estatuto Tributario. Entonces, de esto se trata este título y parte del título 3. Y le doy paso a Karen. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues por favor pasarlo al siguiente. Yo les voy a hablar en la tarde de hoy del tema de los documentos equivalentes. Eso también está contenido en este capítulo 3. Entonces, como para que recordemos un poquito, por favor, darle como enter para que salga todo. La definición como tal de los documentos equivalentes, pues está en el decreto 1625/2016, en ese artículo que les estoy indicando ahí, y las características propias de cada documento está en la resolución 42 del 2020, en su artículo 13. Básicamente son 12 documentos equivalentes los que actualmente están vigentes, que es el tema de etiquetes POS, boletas de cine, tiquetes de transporte de pasajeros, tiquetes de transporte aéreo de pasajeros, lo que son boletas, fracciones, formularios o instrumentos de juego de suerte de azar diferentes a los juegos localizados, los que son propiamente documentos de juegos localizados, que entre estos están las máquinas tragamoneda, todo lo que son casinos, bingos, el documento equivalente para cobro de peajes, el extracto, en el caso de, pues, de operaciones con entidades financieras y afines, comprobante de liquidación de operación expedido por la Bolsa de Valores, también está el documento de operación de bolsa agropecuaria o de otros commodities, el documento también expedido por servicios públicos domiciliarios, que ya Julio más o menos tocó un poquito el tema, y boleta de ingreso a espectáculos públicos. Entonces, básicamente les voy a, de aquí en adelante, como un poquito de cada uno de ellos en relación a lo mencionado en el concepto. Entonces, por favor, pasemos al siguiente. Por favor. Dale enter. Bueno, entonces, primero vamos a hablar del documento POS. Como ustedes saben, el documento POS a hoy pues ya no constituye en soporte de costos, ni deducciones, ni impuestos descontables, de acuerdo con el artículo 616. No obstante, pues está en obligación de las personas que emiten este documento, pues quien adquiere el servicio, él puede exigir la factura electrónica para efectos de poder soportar todos sus costos y gastos. Dentro de las inquietudes que están contenidas en este concepto está la primera,
que menciona si es posible cuando se emite un documento POS que se anule para efectos de poder posteriormente emitir una factura de venta, pues con el fin de soportar precisamente esos impuestos descontables, costos y deducciones, y precisamente en esta es donde se indica que realmente ya lo que dice es que la obligación siempre está y se debe dar es en el momento de la operación, es decir, yo solamente tengo una operación. Entonces, por eso mismo es que la misma norma indica que es el beneficiario quien debe solicitar la factura electrónica. Si no lo hace y de forma posterior se hace con la emisión del posterior documento POS, pues realmente en este caso habría un vacío y ellos no están de acuerdo en que se haga de esta manera porque las anulaciones de los POS deberían darse en función a que realmente la operación se anule. Entonces, realmente en estos casos, siempre tener presente que cuando se esté ante un documento POS, pues el deber ser es solicitar la factura electrónica para efectos de soportar los costos y deducciones y no pedirlo de forma posterior, porque en este caso, pues no podría llegar a ser válido de acuerdo a la posición de la DIAN. Dale por favor enter porque hay más contenido. Otro de los inquietudes que está es que cuando se debe proceder con la expedición del documento equivalente, nuevamente reitera, todos los que estén facultados a facturar lo pueden hacer, ¿sí? Pero so pena de que la persona que recibe el bien o servicio, pues si exige la factura electrónica, yo como facturador estoy en la obligación de emitirse. Entonces, no, y nuevamente reitera el tema de la deducibilidad de costos, deducciones e impuestos descontables. Y otra pregunta que hace si este documento POS debería incluir todo el tema pues de consumo de bolsas plásticas y pues ahí mismo dice que la misma norma indica que dentro de los requisitos está, que incluya tanto el valor total como los impuestos de consumo, IVA que se haya pagado y si está este tema del impuesto a bolsas plásticas en el término de 512 pues también debería estar contenido dentro de este documento POS. Por favor, pasa al siguiente. Bueno, el siguiente que les voy a hablar es en cuanto al ingreso a cine, los boletos de ingreso a cine. Realmente, de las inquietudes que están manifestadas en el concepto está si se debe indicar el número de sillas de salas o las sillas que fueron vendidas. Y pues ahí lo que indica, y nuevamente nos reitera, como les mencionaba, el artículo 13 de la resolución 042, donde está todas las características, y dice, ahí la norma es clara en precisar que sí se debe contener. Entonces, como que reitera que pues esa debería ser el deber ser, debería estar contenido. Por favor, sigamos al siguiente, por favor. Bueno, otro es el tiquete de transporte de pasajeros. Entonces, en este caso, lo que dice es que si se trata de personas tanto naturales como jurídicas que prestan el servicio de transporte y pasajeros, siempre y cuando este no obedezca a transporte urbano o metropolitano, pues están obligados a facturar y para ese fin se destinó este documento equivalente que es el tiquete de transporte de pasajeros. Adicionalmente, lo que indica es que quienes emitan ese tipo de factura, pues deberían estar autorizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros y pues que igual pues debe también contener pues todos los requisitos que están en el artículo 13. No me voy a entrar a explicarles un poco qué contiene cada uno. En el artículo 13 de cada documento equivalente ustedes van a encontrar qué compone cada uno para que seamos pues, también como por temas de tiempo. Otro es el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros. Aquí básicamente lo que indica es que pues es un documento válido siempre y cuando pues cumpla todos los requisitos que están numerados en el numeral 5 del artículo 13 de la resolución 042. Por favor, pasemos al siguiente. Otro que está incluido es el extracto. Sobre este, pues salió la inquietud si el extracto podría llegar a ser un soporte de costos, deducciones y descontables en el impuesto sobre la renta. Y en efecto, él hace como todo el análisis y dice sí, este cumple como con todos los requisitos, porque de acuerdo al artículo 55 de la resolución 042 y en concordancia con los artículos 1 y 2 del decreto que les estoy, del 1.6.4.12 del decreto 1625, pues indica que sí se puede porque dentro del numeral 1 y 2 están pues contenidos las entidades bancarias, bueno, corporaciones financieras, entonces ahí dice que siempre y cuando pues cumpla con todo ese lleno de requisitos, es válido para soportar costos y deducciones y descontables de acuerdo al 771 rayados del Estatuto Tributario. El siguiente habla en relación al requisito del literal J, del numeral 4 del artículo 13, que básicamente este literal J lo que menciona es
si yo tendría que reportar razón social y número de identificación del fabricante del software o nombre del software en el caso de que el documento equivalente se genere o se expida a través de un sistema informático. Entonces ahí lo que indica la norma es que si en efecto, si yo lo hago a través de un sistema informático, pues yo debería tener contenida esa información, o sea, debería aplicar. Y por último, también dentro de las inquietudes está sobre el documento equivalente, si el documento equivalente o el extracto puede expedirse para todos los obligados a facturar, y pues ahí básicamente lo que indica es que pues debería ser para los sujetos dispuestos por la misma norma para la emisión de este tipo de documento equivalente, solamente los que están taxativamente señalados. Por favor, pasemos al siguiente. Bueno, otro documento equivalente es el de los documentos de juegos localizados. Como les mencionaba, estos corresponden a las máquinas tragamonedas, bingos, operaciones de casino y similares. Y pues ahí lo que indica es que pues, este es un documento equivalente y que pues igual siempre y cuando cumpla con la correcta, con todo lo que me indica la norma, pues este suple la obligación de expedir factura. Adicionalmente, lo que dice es que estos documentos deben quedar en el establecimiento de comercio a disposición de la DIAN, y ya una vez pues se fije condiciones técnicas y tecnológicas, pues yo ya los deberé transmitir de forma electrónica. En cuanto a la boleta, fracción o formulario de juegos de suerte y azar distintos a los juegos localizados, como por ejemplo el tema de las loterías, lo que indica es que, pues siempre y cuando, pues esta boleta o fracción también es un documento válido, siempre y cuando, pues cumpla con lo especificado en el numeral 7 del artículo 13 de la resolución 042. Porfa, pasemos al siguiente. Otro documento equivalente es el cobro de peajes. Para efectos del cobro de peajes, dice que solamente los podrán expedir los sujetos obligados a facturar este tipo de ingresos por cobro de peajes, y que siempre y cuando pues se dé el cumplimiento de los requisitos que disponen pues las normas precitadas, o sea, siempre y cuando cumplan todas las condiciones también de lo que está contenido esta resolución 042. Otro documento equivalente es el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores. Entonces aquí nos menciona que igual también es considerado un documento equivalente y que está vigente de acuerdo con los requisitos previstos, y que su correcta expedición pues, se da siempre y cuando pues, se cumpla con todas las condiciones relacionadas en esta misma norma que es la resolución 042, y que este puede llegar a ser soporte de costos, impuestos descontables, deducciones de conformidad con el artículo 616 y 771 rayados del Estatuto Tributario. Por favor, pasemos al siguiente. Otro documento que es equivalente es el documento para operaciones de bolsa agropecuaria y otros commodities. En este caso, pues lo que indica es que se debe cumplir con todos los requisitos que especifica el numeral 10 del artículo 13. Siempre y cuando cumpla con todos estos requisitos, es un documento equivalente válido. Y otro documento equivalente es el que emiten los servicios, las entidades de servicios públicos domiciliarios. Entonces, acá lo que indica es que pues está vigente como tal, y que pues depende también de su correcta aplicación, cumpliendo como con todas las condiciones. Este es válido para soportar costos y deducciones e impuestos descontables de conformidad con el 616-1 y 771 rayados del Estatuto Tributario, y que pues las personas que deben emitir como tal estos documentos pues son empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios reguladas por la Ley 142 del 11 de julio del 94, o disposiciones reglamentarias que modifiquen o adicionen este tipo de ingresos. Si está cobijado bajo este tipo de servicios y es una prestadora de servicios, lo puede hacer con documento equivalente. Por favor, pasa a la siguiente. En relación a los servicios públicos, de este también surgieron algunas inquietudes. Traje dos a la mesa. La primera es si puntualmente, pues ahí lo que preguntan es si las prestadoras de servicios domiciliarios deben de hacer y alcantarillado son obligadas a expedir factura física o factura electrónica, y que la obligación del documento equivalente o la factura electrónica si reemplaza la física o no. Entonces acá lo que básicamente indica es que existe una única obligación, entonces yo tengo que sí o sí facturar
emitir la factura de venta o documento equivalente. En este caso, si yo estoy bajo un servicio que está cobijado como un servicio público domiciliario, pues yo tengo que emitir el documento equivalente y que ahí yo ya estaría pues cumpliendo esta condición. Si ya se da cuando ya se da el tema electrónico, pues también indica que se debería incluir como toda la información pertinente para efectos de incluir pues todos estos servicios. Y otra pregunta que hacen, pásala por favor a la anterior, qué pena. Otra pregunta que hacen es en relación a esos cobros adicionales que a veces se dan, por ejemplo, en el servicio de gas, que a veces hay unos cobros adicionales por contratistas y que por norma tienen que ir facturados al beneficiario del servicio. Entonces, ahí lo que menciona es que si bien estamos dentro, o sea, estos servicios son conexos al servicio de público domiciliario, por no ser un servicio público domiciliario, yo tendría que facturarlo de forma independiente. Entonces, este sí debería cumplir, o sea, estos servicios adicionales no están cubiertos bajo el documento equivalente, se deberían ir con factura electrónica de venta, pese a que pues yo los estoy incluyendo dentro de la factura. Por favor, pase al siguiente, qué pena. Y ya por último, pues está la boleta de ingreso a espectáculos públicos, pues básicamente ahí también lo que indica es que cumple los requisitos del numeral 12 para efectos de que sea un documento equivalente, ya hoy es un documento válido. Y por último, también nos habla del documento equivalente electrónico. Acá lo que nos menciona es que, pues la idea es que todos estos documentos equivalentes que yo ya les mencioné pasen a ser electrónicos. Inicialmente se había dado un plazo como el 30 de junio del 2021, pero de acuerdo al decreto 358 del 2020 y el decreto 723 del 2021 se modificó y se indicó que el calendario de implementación de documento equivalente electrónico pues deberá ser definido por la DIAN. Por lo que a razón de que a hoy pues no se ha definido como tal una fecha de implementación. Esto sería ya en todo en cuanto a temas de documento equivalente. Entonces ya le cedo la palabra a Sonia, que les va a hablar de otros temas de documento soporte y nómina electrónica. Gracias, Karencita. Y no. Bueno, por favor, vamos a hablar de la jurisprudencia que ha emitido la Administración para efectos del documento soporte en adquisiciones a no obligados a emitir factura de venta o documento equivalente y luego al documento soporte de nómina electrónica. Entonces, recordando un poco lo que es el documento soporte por adquisiciones a no obligados a emitir factura de venta o documento equivalente, recordemos que el artículo 771.2 del Estatuto Tributario nos indica que en los casos de que hagamos transacciones con este tipo de sujetos, el gobierno deberá determinar un documento soporte y por eso se genera el documento soporte por adquisiciones a no obligados a emitir factura de venta documento equivalente, que constituye el soporte de los costos, deducciones e impuestos descontables cuando se realicen este tipo de transacciones. Si este documento soporte no constituye un documento equivalente a la factura de venta, sino como tal el documento soporte de que indica el 771-2. ¿Cuándo procede? Te lo dijimos, cuando tengamos transacciones con no obligados a emitir factura de venta o documento equivalente. Deberá transmitirse de forma electrónica por los facturadores electrónicos individualmente en la fecha de la transacción en la fecha que ocurra la transacción o acumulado por un solo tercero de forma semanal. Pero entonces, para que se pueda transmitir de forma semanal acumulada, habría que tener varias transacciones con el mismo tercero. Y se debe generar físicamente por los no obligados a facturar electrónicamente, de los cuales ya hablaron mis compañeros. Continuemos, Dani, por favor. El siguiente slide. Entonces vamos a hacer un repaso de la jurisprudencia emitida por la DIAN con respecto a este documento soporte. Y el primer tema sobre el cual han preguntado los contribuyentes es con quién lo emito, o sea, a quién se lo emito, con transacciones con quién se lo emito. Y entonces preguntan si en la prestación de servicios digitales lo deben emitir o en la compra de criptoactivos realizados a través de un cambio. Entonces aquí la administración asume que son prestadores de servicios del exterior y de acuerdo a la resolución 167, que es la cual me determina los aspectos legales del documento soporte,
Este documento me sirve para soportar los costos y los costos, deducciones e impuestos descontables en transacciones de servicios con no residentes. Entonces, aquí la respuesta en servicios digitales y la compra de criptoactivos es sí, se debe emitir el documento soporte para la prestación de estos servicios desde el exterior. Si se debe emitir en pesos colombianos, María también ya nos lo mencionó, si se debe emitir en pesos colombianos y en idioma español, sin perjuicio de que se pueda emitir en algún otro tipo de moneda, pero debe ser en pesos colombianos y expresar en otra moneda. En el tema de los gastos bancarios e IVA descontables de entidades financieras, aquí dice que se debe emitir en el caso de que estos gastos no estén soportados con el documento equivalente válido extracto. Si no está soportado con el extracto, pues debe emitirse el documento soporte para este tipo de transacciones. Para los costos y gastos e impuestos descontables o IVA descontables que estén puntualmente soportados con el extracto, pues este es un documento equivalente válido y no debería generarse el documento soporte en esta transacción. Continuemos, Dani, por favor. Muchas preguntas reiterativas, sobre todo al principio, de qué pasa con los gastos de caja menor, tanto nacionales como del exterior o hechos a no residentes, donde dicen los contribuyentes, bueno, yo no puedo conocer, de pronto me queda difícil conocer o pedirle el RUT al proveedor, incluso en los nacionales, o no sé si tiene o no la obligación de facturar. Pues ha habido varias consultas en este tema y la DIAN responde tajantemente que debe emitir el documento, o sea, que el documento soporte se debe emitir con todas las transacciones efectuadas a no obligados a facturar, sean nacionales o extranjeros, y que yo como comprador debo conocer la calidad de ese proveedor. O sea, el hecho de que no la conozca no me exime de mi responsabilidad de emitir el documento soporte para poder tener cubiertos mis costos y gastos o impuestos descontables. Taxis, buses, todos los gastos de caja menor, cuando yo haga transacciones con no obligados a facturar, nacionales o no residentes, debo emitir el documento soporte. También le preguntan que en caso de que no se tenga una declaración de importación, que es un documento equivalente válido, donde no se debe emitir documento soporte para el caso de las importaciones, en el caso de las zonas francas, cuando se utiliza el formulario de movimiento de mercancías, si ese formulario de movimiento de mercancías sirve como, digamos, documento idóneo para soportar los costos y gastos. La respuesta de la administración es que no, porque este formulario de movimiento de mercancías no es un documento como tal establecido por la norma para hacer soporte de costos y gastos, y que tampoco aplicaría el documento soporte porque si yo estoy teniendo o yo estoy vendiendo desde una zona franca al territorio aduanero nacional, pues las zonas francas están obligadas a facturar, o los usuarios industriales o comerciales de zonas francas están obligados a facturar, y por ende el documento que me soporta el costo y gasto a mí como comprador debería ser la factura de venta. ¿Sí? O si yo importo y tengo la declaración de importación por introducir esa mercancía desde la zona franca al territorio aduanero nacional, pues es esa declaración de importación la que me va a surtir ese efecto. Entonces, en estos casos, no cabría el documento soporte. Y preguntan también que si en el caso de patrimonios autónomos o fondos de capital privado, que quién debe emitir el documento soporte. Entonces, aquí la administración recuerda, y cuando Julito nos habló del mandato, que los patrimonios autónomos o fondos de capital privado, como representantes de las personas que están en esos patrimonios o administrados, cuando hagan transacciones con no obligados a facturar, son quienes deben expedir el documento soporte, ¿sí? Y después certificar a sus administrados la parte que les corresponde de ese documento soporte o de ese soporte de costos y deducciones. Continuamos, por favor. Respecto a los requisitos, ¿qué preguntan? Que si el documento soporte en su momento, cuando se generaba en forma física para los obligados
del ámbito de facturación electrónica, ¿sí? Que si se podía expedir con la numeración de un documento equivalente y en el formato del documento equivalente agregando los demás requisitos. La administración responde que no, por dos razones principales. La primera, que el documento soporte no es un documento equivalente, y la segunda, que tiene requisitos específicos, entre otros, estar expresamente denominado como documento soporte en la adquisición de bienes y servicios con no obligados a facturar. Entonces, no cabría aquí que se pueda emitir dentro de un formato diferente al establecido por la administración y sin el cumplimiento de los requisitos. Preguntan también que cuando se haga transacciones con no residentes, se puede utilizar el código genérico 444 si no se conoce el código o clave de identificación del país de origen de este no residente con quien estoy transando. La administración dice que no, efectivamente, porque en el anexo técnico número 1, que está en la resolución 167, se especifica todas las formas que se tienen para identificar al tercero del exterior y dentro de ellas no está el código genérico 444. También preguntan, lo tenía diferente, también preguntan que si el código 222, o lo preguntan, eso no está en el concepto unificado, pero también hay un concepto donde se dice que si con el 222 también puedo facturar, también puedo, perdón, indicar quién es el tercero cuando no lo conozca, y en el caso del documento soporte la administración responde que no, porque uno de los requisitos puntuales es que yo identifique a mi proveedor. También le preguntan que a qué se refiere la expresión discriminando el impuesto sobre las ventas cuando ello hubiere lugar. Aquí la administración responde que cuando se hagan transacciones grabadas. En este caso, cuando yo tengo transacciones grabadas con el impuesto a las ventas en el ámbito de documento soporte, pues puede ser cuando un residente del exterior o un no residente en Colombia me presta servicios desde el exterior y yo tengo que identificar el impuesto a las ventas teórico que voy a retener. O sea, allí tengo que incluir el IVA en ese documento soporte. Continuemos, por favor. Respecto a los obligados, entonces dice, ¿quién deben generarlo? Deben generarlo en particular quienes requieran generar o quienes requieran tener el adecuado soporte de sus costos, deducciones e impuestos descontables cuando transen con no obligados a facturar. Usted le pregunta a la administración, ¿qué pasa con los contribuyentes del régimen simple? Deben generar documentos soporte y la administración responde que cuando ellos necesiten soportar impuestos descontables en IVA, lo pueden generar o lo deben generar, pero como ellos no deducen nada, ni costos ni deducciones, valga la redundancia, entonces no tendrían la obligación de generar este documento para efectos de soportar costos y deducciones, puesto que no los tienen. También preguntan en la misma línea que si las entidades de derecho público que no requieren soportar costos o deducciones e impuestos descontables, los colegios públicos pues tienen que generar el documento soporte, y la administración responde en la misma línea también, indicando que si no tengo la obligación o si yo no deduzco costos, yo no deduzco gastos, pues no tengo la obligación de generar documento soporte porque su objeto es ser el adecuado soporte, valga la redundancia, de los costos, deducciones e impuestos descontables. Si yo no tengo la obligación de tener ese tipo de soportes porque no deduzco, pues no tengo la obligación de generar el documento soporte. Continuamos, por favor. Ok, vamos entonces con el documento soporte de pago de nómina electrónica. Que también lo mismo, constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuesto descontable sobre las ventas IVA cuando aplique, pero este es derivado del pago o abono en cuenta relacionado con la nómina, que se desprenda de una relación laboral y legal y reglamentaria. Aquí es supremamente importante y generó muchísima controversia hace un año un concepto de la DIAN cuando apenas el sistema de nómina electrónica se implementó, el tema del pago o abono en cuenta, porque muchas compañías o la mayoría
estaban transmitiendo la nómina electrónica con el devengo al empleado, si lo recuerdan. Pero la administración indicó que de acuerdo a la resolución 13, siendo este el documento soporte de costos y deducciones, ¿sí? En el impuesto sobre la renta, de impuestos descontables que aplican para el empleador, no necesariamente coincidiría con el devengo del empleado, sino con lo que vaya a ser deducible para el empleador en ese periodo grabado. Por ende, las cesantías, las vacaciones y todo aquello que vaya a ser deducible para el empleador en el periodo gravable debería estar registrado dentro del documento soporte de nómina electrónica en el periodo gravable en el que se vaya a tomar como deducción, independientemente de que si se ha pagado o no al empleado. Dentro de este sistema también tenemos las notas de ajuste, que básicamente es el medio por el cual se realizan ajustes al documento soporte de nómina electrónica por errores aritméticos o errores de cálculo que se puedan dar. Continuemos, por favor. ¿Cuáles han sido las preguntas en general con el tema de nómina electrónica? Que si los pagos en especie, como tal, pueden ser alimentación, hospedaje o dotación, que se le hagan al empleado, se deben reportar dentro del documento soporte de nómina electrónica. Y otra pregunta que hicieron es que si los reembolsos de gastos, pueden ser por estos mismos conceptos, se deben reportar. Entonces aquí hay que tener en cuenta que se debe determinar si es un pago en especie, que básicamente sí va a constituir un pago laboral, ¿sí? Para el empleado y está dentro de mis gastos de nómina. Si yo voy a pagar en especie alimentación, hospedaje, dotación, esto sí se debe reportar dentro del documento soporte de nómina electrónica porque es un pago realizado al trabajador dentro de la relación laboral, legal y reglamentaria que se tiene con él. Pero sí, yo lo que le voy a pagar a mí o lo que le voy a devolver al empleado es un reembolso de gastos que es diferente, que es un pago hecho por el empleado a nombre y cuenta de la compañía, no se reporta porque no constituye un pago laboral. Entonces, cuando se paguen este tipo de ítems a los empleados, alimentación, hospedaje, dotación, hay que determinar si yo le estoy pagando, lo estoy remunerando, lo estoy pagando en especie o si efectivamente está haciendo un reembolso de gastos para efectos de determinar si se incluyen estos, digamos, estos ítems dentro del documento soporte de nómina electrónica. Continuemos, por favor. Obligados. Ya habíamos hablado un poquito de los obligados. ¿Quiénes son los obligados? Los contribuyentes del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son obligados? Contribuyentes del impuesto sobre la renta que realizan pagos o abonos en cuenta. Ya vimos la importancia del tema abono en cuenta, derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria y pagos de pensiones que requieran soportar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta e impuestos descontables en IVA. Entonces le preguntan a la administración otra vez, ¿qué pasa en el documento soporte de nómina electrónica en el régimen simple? ¿Qué pasa con los no contribuyentes del artículo 22 del Estatuto Tributario? ¿Qué pasa con los establecimientos públicos? Pues ninguno de estos tres, ni el régimen simple, ni los no contribuyentes, ni los establecimientos públicos, deben soportar costos y deducciones que provengan de una relación laboral, por ende no están obligados a generar el documento soporte de nómina electrónica o a transmitir esta nómina electrónica, porque no están como tal dentro de los obligados. Entonces, si yo no soy contribuyente del impuesto sobre la renta, en el caso puntual de estos del artículo 22 o de los establecimientos públicos, o no tengo la necesidad de soportar costos y gastos que provengan de una relación laboral, no estoy obligada a transmitir o obligado a transmitir la nómina electrónica. Continuemos, por favor. Creo que. Entonces, de los medios de operación y el operador tecnológico. Preguntan, de los medios de operación, ¿cómo lo puedo desarrollar o cómo transmito? El software puede ser un desarrollo propio de la compañía o adquirido por un proveedor tecnológico. La norma da las dos opciones. ¿Es posible contar con dos operadores tecnológicos?
La DIAN responde que sí, porque no hay una limitación de esto que pueda tener la norma. ¿Se puede cambiar el operador tecnológico? También, y no hay un tiempo de permanencia establecido en la norma para determinar si debo tener un operador tecnológico por un límite de tiempo. Y si se transmite a través de un tercero, como por ejemplo un operador tecnológico en calidad de mandatario, si este puede firmar el documento y la administración responde que sí, porque en su calidad de mandatario puede utilizar el tema de la firma. Continuamos. Dale, Dani. Una pregunta que le hicieron a la administración y que se han hecho muchos: ¿cómo se reportan las prestaciones sociales? ¿En qué periodicidad? Al final del día deben incluirse por el valor reconocido de pago o abono en cuenta en el periodo gravable que se pretende imputar. Pero la administración no responde si mensualmente o al final del año. Solamente en lo que en la respuesta en el concepto dice que son prestaciones que se consolidan anualmente, por lo que uno podría decir que si se consolidan anualmente, se podría reportar en el año. Lo importante aquí es que queden reportadas dentro de nómina electrónica en el año gravable en que yo las vaya a deducir. Con el tema de los teletrabajadores, le preguntaban que si hay algo diferente con los teletrabajadores que haya que indicar. Entonces la DIAN responde ahí en el anexo técnico campus para indicar conceptos adicionales pagados a los teletrabajadores por esta modalidad de trabajo, como servicios públicos, conexiones, etc. Y el envío del documento soporte de nómina electrónica debe ser mensual dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. Para sujetos nuevos tienen 2 meses para poder implementar su sistema y empezar a generar el documento soporte de nómina electrónica. Creo que ya le doy la palabra a Diego, que nos va a hablar de la DIAN. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar rápidamente de la funcionalidad del registro de la factura electrónica de venta como título valor RADIAN. El RADIAN es el mecanismo, es el registro de todas las facturas electrónicas que se tienen como título valor y que circulan en el territorio nacional. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Y como ya lo hemos mencionado y lo han mencionado mis compañeros, el RADIAN es aplicable para esas facturas que están a plazos, ¿sí? Y permite registrar esos eventos de la circulación de las facturas y realizar su consulta y trazabilidad y poder visualizar quiénes son los sujetos que intervienen o interactúan en esa plataforma, ¿sí? Los adquirentes de las facturas, quién es el facturador electrónico, quiénes son los que endosan las facturas. Y en todo caso, digamos que el hecho de que la factura esté en el RADIAN permite tener una visualización más amplia y tiene consecuencias y beneficios adicionales o simplemente es una información útil para los procesos de fiscalización de la DIAN. Entonces, ¿a qué me refiero? El hecho, digamos que lo que ya han comentado mis compañeros, el hecho de que se llevan a cabo los eventos de facturación, la aceptación de la factura, la aceptación de los bienes y servicios, para el comprador lleva a que efectivamente pueda soportar sus costos y deducciones, pero y para efectos del vendedor, pues soporta la venta o la prestación del servicio, pero el hecho de que estén en el RADIAN permite que tenga unas consecuencias a nivel comercial y a nivel fiscal. El hecho de que se pueda ingresar una factura al sistema del RADIAN permite que se pueda obtener liquidez fácilmente, que efectivamente la persona o el facturador pueda tener una financiación ágil, pueda, digamos que soportar y tener la posibilidad de negociarlo ya como título valor las facturas que tiene dentro de ese sistema. Para efectos fiscales, ¿qué me habilita a mí llevar todos estos pasos de facturación electrónica? Poder tener la posibilidad de realizar devoluciones automáticas, poder realmente soportar los bienes y servicios que se están facturando y poder, digamos que ya con todos estos avances que ha tenido la DIAN, poder acceder a esas declaraciones sugeridas, a esas declaraciones de renta que finalmente la DIAN utiliza todo ese insumo de la facturación para poder generar esos documentos que estiman pues cuál es el valor o la declaración de renta que finalmente deben tener los terceros. Hablando, digamos que de esta diapositiva puntual, ¿qué pasaría o qué es lo que indicaba la DIAN? ¿Qué pasa si no registro una factura en el RADIAN? Entonces vamos al ejemplo de que tuvo una factura, que tuvo aceptación de la factura como tal,
aceptación de los bienes y servicios, y se dio, perdón, acuse recibido de la factura, acuse recibido de los bienes y servicios, y se dio la aceptación, ya sea tácita o expresa de la factura. Yo tengo la opción de registrar la DIAN. ¿Qué pasa si no lo registro? Entonces, lo que nos dice, y la DIAN se iba al concepto unificado y traía a colación, digamos que el artículo 31 de la resolución 85. Lo que nos decía la DIAN mediante, o nos decía esta norma, es que efectivamente el hecho de que no se registre la factura electrónica como título de valor en el RADIAN no impedía que esta factura se constituyera como un título valor. ¿Sí? Entonces lo que reitera, digamos que en este concepto unificado la DIAN, es que simplemente el RADIAN permite que sea un registro y que efectivamente circule a nivel nacional, pero eso no quiere decir que vaya a desconfigurar la calidad que tiene o la legislación comercial que están en torno a la facturación. ¿Quieres, por favor, avancemos? Porfa, la siguiente diapositiva. Listo. Hablando un poco de los requisitos, la forma en que efectivamente se puede subir la factura al RADIAN es con el cumplimiento de los requisitos propios de las facturas de venta, el cumplimiento de lo que indica el Código de Comercio, el artículo 617 del Estatuto Tributario. Algo muy importante, se tiene que indicar la fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta. ¿Por qué es importante? Porque como lo mencionábamos, este mecanismo aplica para las facturas que son a plazos. Entonces, el hecho de que efectivamente se indique la fecha de vencimiento también me avala a que cuando se vaya a negociar la factura, efectivamente quien quiera invertir en esa facturación que está subida en el sistema de RADIAN, efectivamente cuenta con información correcta para poder tomar la decisión de invertir o no. ¿Qué se tiene que tener? El acuse recibido de la factura electrónica de venta, el recibido del bien o servicio, y como ya lo mencionaba, la aceptación expresa o la aceptación tácita de la factura electrónica. Además de cumplir con otros requisitos, digamos que esto está reglamentado por el decreto 1154 de 2020, así como la resolución 85 de 2022, y pues el anexo técnico como tal del RADIAN, que pues se le da cumplimiento integral. Por favor, avancemos. Entonces, ¿qué es lo que le preguntaba ahí? Le preguntaban en el concepto, decían, ¿cuáles facturas deben registrarse en el RADIAN? Como ya lo decíamos, que tengan vocación de circulación en el territorio nacional, ¿sí? Que sean, o que se vayan a endosar electrónicamente, que efectivamente tengan un plazo y que se tenga esa vocación de que efectivamente se van a negociar. Preguntaban también si se pueden constituir facturas electrónicas como título de valor fuera del RADIAN, ¿sí? Entonces acá digamos que nuevamente insisten en el hecho de que el no registrar las facturas electrónicas de venta como título de valor no impedía que las mismas se constituyeran como título de valor. Es decir, tal como lo mencionábamos de la resolución de 2020, efectivamente el hecho de que la factura no sea subida al sistema del RADIAN no quiere decir que no se pueda negociar o que deje de ser título o valor. Por favor, avancemos. Bueno, acá la pregunta que hacían era si efectivamente el hecho de registrarse en el RADIAN podía dar paso a otras plataformas o continuar las operaciones de factoring para efectos de ceder los derechos económicos de la facturación. Aquí lo que indicaba la DIAN mediante este concepto es que el registro de, digamos que estas facturas en el RADIAN, como ya lo hemos mencionado varias veces, son muy reiterativos en las preguntas que hacen mediante este concepto, es para aquellas facturas que pretendan circular, ¿sí? Las facturas que efectivamente tengan vinculación de circulación, ¿sí? Y que efectivamente se quieran constituir como título o valor conforme al Código de Comercio. Entonces, el hecho que se incluya en el RADIAN no quiere decir de que se pierda la facultad de poder hacer otras operaciones de factoring con dichas facturas. Es decir, lo que se explica es que efectivamente mediante el sistema del RADIAN, si bien se suben las facturas, esto no quiere decir de que sea ese el único mecanismo de negociación que tengan ellas. Simplemente va a haber una visualización más amplia de circulación a nivel nacional de ese título valor.
Por favor, avancemos. Y como ya lo mencionaba, también volvían a reiterar la pregunta de qué manera podía convertirse la factura electrónica como un título valor, y lo que indicaban era que debía contener la aceptación expresa o tácita, es decir, llevarse a cabo los eventos que hemos visto de facturación que, entre otras cosas, permiten que el comprador tenga costos, deducciones e impuestos descontables. Pues para efectos del RADIAN, yo tengo que contar con aceptación expresa o tácita. ¿Cuál es la razón? Después de que ya se dio el acuse recibido de la factura y se dio el acuse recibido de los bienes y servicios, en ese momento la compañía tiene dos vías. Uno, dar una aceptación expresa, decirle mediante el mensaje electrónico indicar que acepto la factura con los bienes y servicios que me fueron facturados, valga la redundancia, o una aceptación tácita. Pasaron 3 días que lo da la legislación comercial, no se indicó nada al respecto de la factura, pues se entiende como aceptada. En el momento que se entiende aceptada la factura, entra el sistema del RADIAN y por esa razón yo ya no puedo hacer nota crédito sobre esa factura porque ya se dio la aceptación. Yo acepté que recibí los bienes y servicios de conformidad y por esa razón es que el requisito fundamental para que se dé o se pueda constituir el título de valor es la aceptación expresa o tácita de la factura. Por favor, avancemos. Bueno, acá digamos que explicaban un poco de efectivamente qué quiere decir esa factura electrónica como título de valor. Entonces lo que indicaban es que es un mensaje de datos, ¿sí? Que los puede el facturador electrónico y que se evidencia que la transacción de compraventa cumplió con todos los eventos que estábamos hablando, que efectivamente fue aceptado bienes, servicios y que hubo una aceptación expresa o tácita de la factura y que efectivamente me habilita para la negociación y a constituirse como un título de valor. También preguntaban qué incidencia tenía la representación gráfica, ¿sí? Para efectos de si tenía valor legal o no ante las autoridades nacionales. Entonces, lo que indicaba este concepto es que esta representación gráfica realmente era una simple representación, una imagen de la información consignada en el XML de los perfiles o las transacciones que se incluyen en la DIAN. Pero realmente para efectos legales lo que va a tener validez va a ser la factura que se expidió, efectivamente el acuse de recibo de los bienes, de los servicios y la aceptación. Eso es lo que a mí me va a permitir decir de que yo sí tengo un título valor, de que efectivamente tengo una factura que fue aceptada por parte del comprador y eso es lo que realmente para efectos legales, según el concepto, es lo que me habilitaría ante autoridades nacionales. Perfecto. Entonces, como lo decíamos, efectivamente los requisitos para que se constituya como título valor debe cumplir con los acuses. Digamos que acá nuevamente hacían nuevamente la pregunta y preguntaban sobre este tema de los 3 días hábiles para efectos de poder generar el evento de recepción del bien o servicio. Y efectivamente la DIAN reitera que se deben cumplir los 3 eventos para efectos de que se pueda constituir como título valor y que no se puede generar ninguna acción. Ninguna acción es que efectivamente no puedo anular esa factura o expedir una nota de crédito porque se dio una aceptación. Digamos que la DIAN fue muy insistente en el sentido de una vez se da la aceptación es porque sí se realizaron las verificaciones internas y ya no debería haber lugar a hacer una nota de crédito sobre esa factura que se subió al sistema del RADIAN. Listo. Por favor, avancemos. Ok, aquí hablaban sobre el certificado, la trazabilidad de la factura electrónica de venta como título valor. Efectivamente la DIAN genera ese certificado donde se puede verificar la factura, en qué proceso va, quién la tiene, efectivamente la trazabilidad de esa factura que está subida en el sistema del RADIAN. También preguntaban que quién es el encargado de expedir el certificado de recibo de la factura electrónica, pues efectivamente es quien la recibe. Yo quien recibe un servicio soy el encargado de efectivamente indicar que se dio ese evento, de efectivamente el recibo de la factura electrónica del servicio, del bien que me están vendiendo. Avancemos. Bueno, también digamos que la última pregunta que vamos a traer acá tiene que ver con la pregunta que hacían si los no ligados podían también hacer parte del RADIAN. Entonces, en línea con lo que ya había mencionado a mis compañeros, el hecho de que sea, de que efectivamente no tenga las calidades de facturador, también digamos que me puede, no quiere decir que me impida
poder participar en el Radian. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ser no obligado a facturar, pero yo sí quiero hacer parte del sistema del Radian y de que efectivamente pueda, teniendo otros, no va a tener la misma visualización que va a tener un facturador, un obligado a facturar, pero sí puedo participar del Radian, sí puedo hacer parte de él, ya sea, digamos que efectivamente participando dentro del sistema y poder visualizando y cada uno de los roles, como ya sabemos, hay un adquirente, hay un facturador electrónico, también los no obligados podrían llegar a participar en este sistema del Radian, pero no habría lugar a, digamos, que a actualizar el root con una responsabilidad de facturador. ¿Por qué? Porque no serían facturadores, pero sí podrían participar en el sistema del Radian. Y ya con esto, digamos que tocamos los temas que traíamos del Radian. Ya aquí lo último es que efectivamente el Radian permite todo lo que hemos comentado, el registro, la consulta, la trazabilidad de esas facturas electrónicas que tienen vocación de circulación a nivel nacional. Permite visualizar los roles y los eventos que efectivamente se dan en todo el proceso de facturación y negociación de un título valor a través de este sistema. Ya por último, entonces les doy la palabra a Diego Fernando para que puedan tocar el otro tema que traíamos para la reunión. Buenas tardes, muchas gracias, Diego. Bueno, a continuación, y acorde a lo que acaban de exponer todos mis compañeros en el sustento normativo, vamos a presentar a Affinity, que es nuestro sistema, nuestro software contable, el cual es un sistema 100% web y está desarrollado directamente desde acá, desde la firma PwC. También Affinity está totalmente respaldado por la experiencia y conocimiento de lo que es PwC como firma y está desarrollado bajo unos estándares y políticas globales que tiene nuestra firma para la confidencialidad de la información. Actualmente también contamos o manejamos operación en diferentes países de Sudamérica como lo son Colombia, Perú y Ecuador. Porfa, me colaboras con la siguiente. Listo. Bueno, nosotros acá en PwC manejamos diferentes versiones de Affinity. Actualmente tenemos 3. Y desde PwC hacemos un setup inicial para seleccionar qué tipo de Affinity aplica a la operación de las compañías de nuestros clientes. En este caso, pues manejamos Affinity tipo comercial, el cual es un Affinity de versión light, el cual le permite a nuestros clientes administrar ventas y compras, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, sin necesidad de parametrizar una contabilidad o de configurar todo lo que tiene que ver con transacciones contables. Posterior a esto, manejamos una versión tipo estándar, la cual incluye los módulos que mencioné anteriormente y se le suma la contabilidad y activos fijos. Y por último, manejamos la versión tipo Plus, la cual incluye los módulos de las 2 anteriores versiones, más todo lo que tiene que ver con el módulo de nómina, gestión documental, costos de producción y todo lo que tiene que ver con las transacciones de multimoneda. Estos costos que ustedes ven en este momento en la pantalla son valores actualizados con las tarifas del año para el 2022. ¿Vale? Por favor, me colaboras con la siguiente, por favor. Bueno, digamos que Affinity actualmente ya está disponible para soportar la operación y todo lo que tenga que ver con facturación electrónica. ¿Listo? Contamos con una habilitación y configuración rápida del sistema. Le otorgamos a nuestros clientes una plataforma de administración de documentos electrónicos. Entiéndase documentos electrónicos, lo que es facturación electrónica, donde va facturación electrónica de venta, notas débito, notas crédito. También podemos administrar todo lo que tiene que ver con documentos soporte a no obligados. También podemos administrar lo que es la recepción de facturación electrónica o eventos de Radian. Y todo lo que tiene que ver con nómina electrónica. Digamos que es una plataforma web que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes para que puedan entrar a revisar o a visualizar los documentos que han sido aceptados, los que han sido rechazados y toda la trazabilidad
que se le puede dar a un documento electrónico. Desde acá, desde Affinity, también generamos todo lo que tiene que ver con el XML, la representación gráfica y también ayudamos a que nuestros clientes automaticen procesos y simplifiquen la carga operativa de sus compañías. Por favor, seguimos a la siguiente diapositiva. Bueno, y los beneficios de nuestro software son todas las actualizaciones de ley sin un costo adicional. Es un software 100% web, el cual se puede hacer una conexión desde cualquier dispositivo, siempre y cuando pues tenga conexión a internet. También hacemos desarrollos personalizados o desarrollos a la medida, ya sea para la parte operativa, para reportes o por alguna funcionalidad de un módulo en específico. Trabajamos sin cláusula de permanencia. Contamos con un equipo de soporte técnico, el cual funciona de 5x8 y es un soporte totalmente gratuito. Y nosotros contamos también o podemos ayudarle a nuestros clientes para que hagan la generación de sus informes gerenciales en tiempo real. Entonces, como lo mencioné, ponemos a disposición nuestro software contable para todas aquellas personas que quieran llevar la operación de facturación electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy amable. Bueno, vamos a responder 3 preguntas que tenemos en el chat. Permítanme un segundo, por favor. La primera es, ¿dónde está? Se me fue la tabla. Tú nos las puedes leer, Dani, no sé si las tengas más claras las 3 primeras que teníamos por aquí. Ahí está, ya las encontré. A ver, Stephanie nos pregunta, ¿qué pasa cuando las empresas solicitan a sus proveedores generales nota crédito sobre una factura de venta por cambio de fecha y esta factura que se les olvidó contabilizar obviamente no tiene los eventos correspondientes? ¿Ya no es válido? Nos pregunta. Si no tiene los eventos, es válido generar una nota crédito, precisamente porque no tiene los eventos asociados. Si tuvieras ya los eventos correspondientes, no podrías generar una nota crédito asociada puntualmente a esa factura. Carlos González nos dice, ¿me confirman en el caso de las importaciones si hay que elaborar documento electrónico? Carlos, las importaciones como tal constituyen el soporte de costo o gasto para efectos de soportar precisamente las importaciones, pero no se debería generar, digamos, como documento electrónico. Maura nos pregunta, ¿la dotación entregada a trabajadores que se encuentran por medio de agencias de empleo, la factura es el documento, la factura es el soporte de la deducción, bajo el entendido que esos empleados son reportados en la nómina de la agencia temporal? Si son reportados en la nómina de la agencia temporal, ellos son tus mandatarios, están haciendo como el efecto de que tú eres el mandante, te tienen que certificar, pero sí son ellos quienes deberían reportar todos los costos y gastos asociados a esos empleados que ellos están, digamos, administrando por cuenta y riesgo tuyo. Otra. Lady Montes, si la compañía no tiene la práctica de negociar facturas, ¿está obligado a implementar Radian? ¿Es cierto que se debe inscribir en el evento que un proveedor de la sociedad piense en Room Factura que nos generó? Dieguito, esta es de Radian, por favor. Sí, de acuerdo. Digamos que si la compañía, la primera pregunta, si la compañía no tiene la práctica de negociar facturas, efectivamente no está en la obligación de utilizar el sistema del Radian. Realmente lo que se abre la posibilidad
de poder participar en el sistema del Radian, el hecho de que efectivamente vaya a negociar el proveedor como tal, que finalmente el que vende, que pueda negociar esa factura. No entendí muy bien la última pregunta. ¿Es cierto que se debe inscribir en el evento que un proveedor de la sociedad piense que va a vender una factura que no generó? No, o sea, es decir, lo que me pide a mí la norma es que efectivamente yo realice los acuses de recibido de los bienes, de los servicios y de la aceptación expresa o tácita de la factura. Esos son los que me obligan a mí la norma. Ya el sistema del Radian va a ser una administración, una decisión que va a tomar mi proveedor de si esa factura que me emitió a mí, ¿sí? La va o no a negociar a través del sistema del Radian, si la va a incluir dentro del sistema del Radian. Pero no es que efectivamente yo pueda o yo tenga que hacer algo en el Radian, yo comprador no debo hacer nada con el Radian. Realmente es el proveedor del servicio, el vendedor, quien efectivamente interactúa con la plataforma. La siguiente, Dieguito, también es de Radian, dice, ¿cuál es el peso jurídico que tiene tener un endoso electrónico mediante el Radian para temas de cobro jurídico o algo equivalente? Sí. Digamos que cuando se hacían todas estas preguntas a la DIAN, eran muy insistentes en el hecho de que cuál era, digamos que en los procesos que se tenían ante una autoridad, cuál debía ser el documento y si todo este proceso que se hace en el Radian tenía incidencia. Digamos que lo que decía la DIAN en su concepto es que finalmente ese documento, esa factura de venta y esos acuses de recibido de los bienes y servicios y la aceptación de la factura era lo que realmente tenía, digamos que validez legal a la hora de tener un proceso contra una autoridad nacional. Digamos que ahí puedo complementarte con que efectivamente nos hemos dado cuenta que en los estados judiciales los jueces están pidiendo los documentos, no los eventos, para efecto de que la factura se determine como un título o valor para generar ese cobro jurídico, José. Osvaldo nos pregunta, ¿para las notas débito y crédito deben generarse los eventos de acuse? No, los eventos son para la factura de venta. No hay más preguntas. Les agradecemos enormemente su atención, su tiempo. Nos vemos en una nueva oportunidad. A los conectados les enviaremos las memorias con la presentación. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una linda tarde. Gracias a todos los expositores. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Buena tarde. Hasta Buenas tardes, luego. que Que estén estén muy bien. bien. Gracias a todos. Chao.